A esa mujer le prohibieron usar escotes en pantalla porque cada vez que lo hacía, las cartas de queja llegaban por cientos. Y no era por pudor, era porque los maridos no podían dejar de mirarla. Vamos a ver 7 actrices del viejo Hollywood que no solo escandalizaron a su época, sino que convirtieron la sensualidad en su mejor arma dentro y fuera de cámara. Estrellas que los estudios intentaban censurar, pero que la audiencia transformó en mitos vivientes. Una aparecía en más portadas que los presidentes, otra fue arrestada por mostrar demasiado, y otra decía en televisión nacional que el matrimonio arruinaba la libido. Jugaban con el fuego en plena era de la censura. Cada gesto suyo generaba un titular. Cada aparición pública era un desafío. Estas mujeres empujaron los límites del deseo en una industria que fingía ser puritana, pero vivía de la provocación. Y lo más impactante es que muchas quedaron fuera de los libros, aunque su legado siga ardiendo en la historia del cine. Antes de Marilyn, antes de Mae West, antes incluso de que Hollywood supiera lo que era un símbolo sexual, Theda Bara ya estaba vendiendo deseo envuelto en misterio. En 1915, cuando la mayoría de las actrices interpretaban a damas virtuosas o madres abnegadas, ella apareció en pantalla como una fuerza oscura y magnética. En su debut estelar en A Fool There Was, convirtió la palabra vamp en sinónimo de mujer fatal. No mordía cuellos como Drácula, pero sí destruía reputaciones, matrimonios y voluntades con una mirada. La prensa no sabía si temerla o admirarla, y eso era parte del show. Su personaje público era tan calculado como provocador. Los estudios la presentaban como descendiente de hechiceras egipcias, criada entre ruinas y rituales secretos, aunque en realidad había nacido en Cincinnati, bajo el nombre de Theodosia Goodman. Pero nadie quería la verdad, querían el mito. Querían a esa mujer que fumaba en bata de seda, con col en los ojos y frases venenosas que sonaban como encantamientos. En plena era victoriana, Bara mostraba más piel que nadie en la pantalla. Su Cleopatra de 1917 no solo escandalizó por los atuendos que dejaban poco a la imaginación, sino porque ella los llevaba con una seguridad que dejaba en evidencia a una industria hipócrita. Mientras otros vendían moralidad, Theda vendía deseo, poder y autonomía. Fue una estrella fugaz. Su carrera se apagó con el cambio del cine mudo al sonoro, y gran parte de sus películas se perdieron. Pero su legado sigue vivo como la mujer que enseñó a Hollywood que el escándalo vende más que cualquier argumento. Ella no interpretaba a la tentación, ella era la tentación. Si Theda Bara fue la tentación visual, Mae West fue la insinuación con patas. No necesitaba mostrar demasiada piel para provocar, le bastaba abrir la boca. Y cuando lo hacía, los censores entraban en pánico. Porque Mae no solo hablaba de sexo en una época donde eso era tabú, lo hacía con humor, descaro y una inteligencia que dejaba a todo el mundo desarmado. Nació en Brooklyn y empezó en el vodevil, pero fue en Broadway donde empezó a construir su leyenda. En 1926, escribió y protagonizó Sex, una obra tan provocadora que terminó en la cárcel por corromper la moral pública. Lo curioso es que ese arresto no destruyó su carrera, la lanzó al estrellato. La industria entendió que la controversia que ella generaba vendía boletos como ninguna campaña publicitaria. Cuando llegó a Hollywood, ya era una experta en convertir el escándalo en marca personal. Películas como She Done Him Wrong y I'm No Angel no solo rompieron récords de taquilla, sino que pusieron nervioso al comité de censura. Mae no solo decía cosas como ¿tienes una pistola en el bolsillo o solo estás feliz de verme? También inventaba personajes femeninos que eran abiertamente sexuales, poderosos y completamente en control de su destino. La censura del código Hays se endureció en parte por culpa suya. Y durante un tiempo, Hollywood simplemente no supo qué hacer con ella. La intentaron silenciar, pero su ingenio era más afilado que cualquier tijera de edición. Cuando le prohibieron decir ciertas frases, ella encontraba otras 10 más picantes para reemplazarlas. Mae West no era solo provocadora, era revolucionaria. En un mundo que prefería mujeres calladas, ella convirtió el deseo en un monólogo brillante y mordaz. Nadie hablaba como ella, nadie se atrevía como ella. Lily St. Cyr no era actriz de Hollywood en el sentido tradicional,
pero pocas mujeres provocaron tanto escándalo desde un escenario como ella. Fue una de las stripteasers más famosas de los años 40 y 50, y aunque su nombre no aparecía en los grandes carteles del cine, su figura era reconocida por millones en revistas, clubes y titulares, que la calificaban como un peligro para la moral pública. Mientras las actrices luchaban por sugerir sensualidad dentro de los límites del código Hays, Lily se dedicaba a convertir la insinuación en arte. Sus actuaciones en clubes como el Rancho Vegas o el Moulin Rouge de Hollywood no eran simples bailes, eran puestas en escena cuidadas al detalle, con coreografías elegantes, trajes elaborados y un dominio del ritmo que hipnotizaba al público. No mostraba todo de golpe. Sabía exactamente cuánto revelar y cuándo hacerlo, para mantener la atención de todos fija en ella, pero su fama también fue su condena. Fue arrestada en varias ocasiones por actos inmorales, y las autoridades de distintas ciudades intentaron prohibir sus shows. Lo que no podían prohibir era el deseo que despertaba y la fascinación que generaba su figura, incluso en Hollywood. Tanto así que Marilyn Monroe llegó a decir que admiraba profundamente a Lily, y que había aprendido mucho de su manera de moverse y seducir sin una sola palabra. Aunque su carrera no estuvo centrada en el cine, su impacto en la cultura de la época fue innegable. Rompió las barreras entre el espectáculo y la provocación, y lo hizo sin perder nunca el control sobre su imagen. En una era en que las mujeres eran decorado o damiselas, Lily St. Cyr se subía al escenario como una emperatriz del deseo, dueña absoluta del show. Barbara Payton fue una bomba de relojería envuelta en seda, una actriz que lo tenía todo para triunfar en Hollywood, pero cuya vida personal terminó por devorar su carrera. En la década de 1950, Payton no solo era conocida por su belleza arrebatadora, sino por su capacidad de atraer escándalos como si fueran parte de su vestuario. Debutó en la pantalla grande con un aura de femme fatale natural. Su mirada directa, su voz rasposa y su presencia intensa llamaron la atención de estudios y productores. Películas como Kiss Tomorrow Goodbye, junto a James Cagney, la pusieron en el mapa. Pero mientras su carrera prometía, su vida privada comenzó a tomar más protagonismo que sus papeles. Sus romances se convirtieron en combustible para la prensa amarillista. Estuvo envuelta en un triángulo amoroso brutal entre el actor Franchot Tone y el musculoso Tom Neal, que terminó con el rostro de Tone desfigurado a golpes. La prensa no podía apartar la vista. Hollywood tampoco. Y eso fue lo peor para ella. Los estudios, que antes la vendían como símbolo de deseo, la comenzaron a rechazar por problemática. A diferencia de otras actrices que manejaban el escándalo como parte de su estrategia, Payton parecía tragada por él. Su vida se convirtió en un torbellino de titulares, adicciones y malas decisiones. Acabó haciendo películas de serie B y posando para revistas eróticas para sobrevivir. Finalmente, fue arrestada por prostitución y murió a los 39 años, después de años de abuso, miseria y olvido. Pero en su auge, Barbara Payton era la definición de provocadora, no solo por lo que mostraba en pantalla, sino porque encarnaba el lado más crudo y peligroso del deseo en Hollywood. No fue una estrella que se apagó, fue una llama que se incendió sola. ¿Qué hace una mujer cuando el mundo entero quiere verla desnuda, pero le teme a su inteligencia? Si te llamas Ann Corio, haces un imperio con eso. En la época dorada de Hollywood, donde las actrices eran adornos y los productores dictaban reglas de moral, Ann Corio transformó el striptease en un arte y la provocación en una declaración de poder absoluto. No salió de las pasarelas de cine ni de las aulas del conservatorio. Salió del burlesque. Y lo llevó a un nivel que Hollywood no estaba preparado para ver, ni mucho menos para controlar. Mientras otras estrellas imploraban papeles respetables, Ann subía al escenario con guantes largos, plumas y mirada letal, desnudándose lentamente no solo del cuerpo, sino del doble estándar que mantenía a las mujeres entre lo decorativo y lo intocable. Los moralistas la querían censurar, pero el público llenaba teatros para verla una y otra vez. No porque esperaran vulgaridad, sino porque ella sabía contar una historia mientras se desvestía, porque su presencia en escena era tan segura, tan desafiante, que el escándalo se volvía elegante. Ella no pedía permiso para ser deseada, lo exigía,
Y lo hacía con inteligencia, control y una sensualidad medida al milímetro. Hollywood intentó meterla en su molde. Participó en películas como Swamp Women y The Sultan's Daughter, pero era demasiado auténtica para una industria que solo sabía maquillar la sensualidad. Así que tomó el control de su carrera, escribió, produjo y protagonizó su propio show. This Was Burlesque, una mezcla de nostalgia, erotismo y sátira que se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos durante décadas. Ann Corio no solo fue provocativa, fue peligrosa para un sistema que no sabía qué hacer con una mujer que gustaba, vendía y mandaba al mismo tiempo. Ella no se desnudaba para complacer, se desnudaba para dominar. ¿Cómo se convierte una mujer con cara de ángel en uno de los símbolos más intensos y peligrosos del deseo reprimido en Hollywood? Susan Hayward no era escandalosa por lo que mostraba, sino por lo que sugería. Era la furia bajo control, la pasión al borde del estallido. En un Hollywood lleno de rubias inocentes y morenas manipuladoras, ella jugaba en otra liga, la del fuego contenido que podía arrasar con todo cuando se le provocaba. Nació en Brooklyn, con el acento duro y la determinación grabada en la mirada. Fue modelo, luchó por entrar al cine y terminó siendo una de las actrices más respetadas de los años 40 y 50. Pero mientras el público la adoraba por su talento, Hollywood temía su intensidad. Porque Susan no era moldeable, no era un producto, era una fuerza. En la pantalla, sus personajes eran mujeres rotas, ardientes, desesperadas, que se resistían a ser salvadas. En I Want to Live, su papel como una mujer condenada a muerte por asesinato fue tan feroz, tan visceral, que ganó el Oscar y dejó a la crítica sin palabras. No necesitaba desnudarse para ser provocativa, era la forma en que miraba, en que respiraba, en que hacía temblar al hombre que tenía enfrente sin levantar la voz. Su vida personal era igual de intensa. Se casó con un militar que terminó suicidándose, luchó contra el alcoholismo, crió sola a sus hijos, todo mientras sostenía una carrera donde tenía que pelear cada papel, cada sueldo, cada línea. Era hermosa, sí, pero también peligrosa para un sistema que prefería mujeres que no dieran problemas. Susan Hayward era un volcán disfrazado de estatua. Su provocación era emocional, brutal y elegante a la vez. No escandalizaba con piel, escandalizaba con verdad. Y eso, en el Hollywood de la represión, era mucho más temido. Cuando Úrsula Andrés salió del mar en Doctor No, el cine cambió para siempre. Esa imagen, con el bikini blanco pegado a la piel, un cuchillo en la cadera y el agua brillando sobre su cuerpo, no solo redefinió el concepto de chica Bond, sino que estableció un nuevo estándar de provocación visual en Hollywood. Fue un momento coreografiado con precisión quirúrgica, pero con una potencia erótica que nadie vio venir. La escena duró segundos, pero su efecto fue sísmico. De pronto, todo el mundo hablaba de esa mujer suiza con acento marcado y mirada desafiante. La crítica intentó reducirla a un objeto, pero el público sabía que había algo más ahí. No era solo su físico perfecto, era su manera de moverse, de sostener la mirada, de ocupar el espacio como si el mundo le perteneciera. Y aquí surge la pregunta que atormentó a la industria. ¿Cómo controlas a una mujer que no solo representa el deseo, sino que lo domina por completo? Hollywood quiso moldearla, reducirla, encerrarla en papeles exóticos, sensuales, ligeros. Pero Úrsula no se dejó usar sin cobrar caro. Sabía lo que valía y lo usó como moneda de poder. Su vida personal fue tan mediática como su figura. Amores con grandes actores, rupturas públicas, rumores constantes. Pero lo que nunca perdió fue el control sobre su narrativa. Ella decidía cuándo aparecer, con quién y en qué términos. Incluso rechazó proyectos si sentía que no le hacían justicia. Úrsula Andrés no fue una víctima del deseo ajeno. Fue su arquitecta. No actuaba la sensualidad, la encarnaba con una autenticidad que desarmaba a la moral de su época. Y por eso, en una sola escena, escribió su nombre en la historia del cine sin decir una sola palabra. Dicen que Hollywood siempre ha vivido de los sueños, pero estas mujeres lo hicieron sudar con pesadillas de deseo. No fueron solo actrices, fueron tormentas envueltas en terciopelo, figuras que desafiaron a un sistema hipócrita y encendieron la pantalla sin pedir permiso. No se conformaron con ser decorado, fueron el centro del huracán,
Algunas terminaron en la cima, otras fueron devoradas por el escándalo que ellas mismas encendieron, pero todas dejaron una marca que sigue ardiendo bajo las capas de maquillaje del viejo Hollywood. Ahora cuéntanos tú, ¿cuál de estas mujeres te pareció la más provocadora? ¿Conocías todas estas historias o alguna te sorprendió? Te leemos en los comentarios, porque tú también haces este canal. Y si te gustó el video, dale like y comenta para que el algoritmo lo empuje y más gente descubra el fuego oculto de estas leyendas del cine, porque estas historias merecen ser contadas, recordadas y compartidas.